Trabajo en el turno de noche de un hospital. Hay un pasillo que todos evitamos después de las 11. Nadie me dijo por qué hasta que tuve que atravesarlo solo. Llevo 6 meses como enfermero en el Hospital General San Rafael. Es un edificio viejo, construido en los años 50, con esa arquitectura institucional que te hace sentir incómodo incluso durante el día. Pasillos largos con iluminación fluorescente parpadeante. Azulejos verdes que alguna vez fueron blancos. El olor perpetuo a desinfectante mezclado con algo más viejo, algo que ningún producto de limpieza puede eliminar completamente. El hospital tiene 4 pisos. Yo trabajo en el tercero, el área de cardiología y cuidados postoperatorios. Durante el turno de noche, que va de 11 de la noche a 7 de la mañana, somos solo 3 enfermeros cubriendo todo el piso. Es un trabajo duro, a veces agotador, pero paga bien y necesitaba el dinero. Los pasillos del tercer piso están organizados en forma de H. El pasillo principal corre de norte a sur, conectando los 2 pabellones principales. Luego hay 3 pasillos transversales que los cruzan. El pasillo 1, el pasillo 2 y el pasillo 3. Los pasillos 1 y 2 son normales. Habitaciones de pacientes a ambos lados. Puertas numeradas. Luces que funcionan. Nada fuera de lo ordinario. El pasillo 3 es diferente. Noté algo raro sobre él desde mi primera semana. Cada vez que necesitaba ir de un lado del piso al otro, mis compañeros siempre tomaban el pasillo 1 o el 2. Incluso si significaba caminar el doble de distancia. Incluso si estaban apurados. Siempre evitaban el pasillo 3. Al principio pensé que era coincidencia, pero luego empecé a prestar más atención. Durante las rondas nocturnas, cuando recorríamos el piso revisando a los pacientes, siempre saltábamos el pasillo 3. Las habitaciones allí nunca tenían pacientes. Siempre estaban vacías, con las puertas cerradas, las luces apagadas. Finalmente, en mi tercera semana, le pregunté a Marta, una de las enfermeras senior que había trabajado allí durante 15 años. Estábamos en la estación de enfermería, revisando los expedientes, cuando mencioné casualmente que había notado que el pasillo 3 nunca se usaba. Su expresión cambió instantáneamente. Su rostro se puso serio. Dejó de escribir y me miró directamente a los ojos durante un largo momento. Luego simplemente negó con la cabeza y volvió a su trabajo. Intenté presionar un poco más, hacer algunas preguntas casuales. Pero ella se cerró completamente. Solo dijo que había razones por las que ese pasillo estaba fuera de servicio. Razones que yo no necesitaba conocer. Y luego agregó algo que me hizo sentir un escalofrío. Me dijo que nunca, bajo ninguna circunstancia, atravesara ese pasillo solo después de las 11 de la noche. No me explicó por qué. Solo me dio esa advertencia con una intensidad que dejaba claro que hablaba completamente en serio. Logré evitar el pasillo 3 durante meses. No era difícil. Los otros pasillos funcionaban perfectamente bien para todo lo que necesitaba hacer. Y honestamente, después de la advertencia de Marta, no tenía ningún interés en descubrir qué había de malo con ese lugar. Pero entonces llegó la noche del martes pasado. La noche en que todo cambió. Era un turno normal. Había sido una noche tranquila, lo cual siempre me ponía un poco nervioso. En los hospitales, las noches tranquilas pueden convertirse en caos en segundos. Pero hasta ese momento, pasada la 1 de la mañana, todo estaba en calma. Estaba en el pabellón este, revisando los signos vitales de un paciente postoperatorio, cuando mi beeper sonó. Era el doctor Ramírez, el médico de guardia, pidiéndome que le llevara un expediente específico que estaba en la estación de enfermería del pabellón oeste. Urgente, decía el mensaje. El pabellón oeste estaba al otro lado del piso. Normalmente tomaría el pasillo 1 para llegar allí, pero mientras caminaba por el pasillo principal, vi que había un carrito de limpieza bloqueando completamente el acceso al pasillo 1. Aparentemente los del turno de limpieza habían decidido encerar los pisos justo en ese momento. No era un problema. Podía tomar el pasillo 2. Caminé hacia él, pero cuando llegué a la entrada, vi que estaba acordonado con cinta de precaución. Había una nota pegada: tubería rota. No pasar. Mantenimiento.
Eso me dejaba solo con una opción. El pasillo 3. Miré mi reloj. Era la 1:32 de la mañana. Recordé la advertencia de Marta. Nunca atravesar ese pasillo solo después de las 11. Pero el doctor Ramírez necesitaba ese expediente urgentemente. Y técnicamente no estaría solo del todo. Había otros enfermeros en el piso. Había pacientes en las habitaciones cercanas. El hospital estaba lleno de gente, solo separada por algunas paredes y puertas. Me convencí de que estaría bien. Era solo un pasillo. Solo un corredor que conectaba dos puntos. 30 metros, tal vez 40. Podría atravesarlo corriendo en segundos. Caminé hacia la entrada del pasillo 3. Había una puerta de doble batiente, del tipo que ves en los hospitales viejos, con ventanas redondas de vidrio reforzado. Empujé una de las puertas y entré. Lo primero que noté fue el frío. El resto del hospital estaba climatizado a una temperatura constante y agradable. Pero el pasillo 3 estaba helado. Podía ver mi aliento condensándose en pequeñas nubes frente a mi rostro. Lo segundo que noté fue el silencio. El hospital siempre tiene ruido de fondo. Máquinas pitando. Voces distantes. El zumbido de la iluminación. Pero aquí, nada. Un silencio tan completo que podía escuchar el sonido de mi propia sangre pulsando en mis oídos. El pasillo se extendía frente a mí, más largo de lo que recordaba. Las luces fluorescentes del techo estaban encendidas, pero varias de ellas parpadeaban irregularmente, creando zonas de sombra entre los charcos de luz enfermiza. Había 6 puertas a cada lado del pasillo. 12 habitaciones en total, todas con las puertas cerradas. Todas con las luces apagadas, todas supuestamente vacías. Comencé a caminar. Mis zapatos hacían un sonido fuerte contra el linóleo viejo, cada paso resonando en el silencio antinatural. Intenté caminar más silenciosamente, pero eso solo hacía que cada sonido pequeño pareciera amplificado. Pasé la primera puerta a mi izquierda. La habitación 301. Tenía una ventana pequeña en la puerta, el tipo que permite a las enfermeras mirar adentro sin entrar. Intenté no mirar, pero mis ojos se desviaron automáticamente. La habitación estaba oscura, completamente oscura. No podía ver nada a través del vidrio excepto negrura absoluta. Seguí caminando. Pasé la habitación 302, luego la 303, cada una con ese mismo vacío oscuro visible a través de las ventanas de las puertas. Estaba a mitad del pasillo cuando escuché el primer sonido. Era suave, casi imperceptible, como algo arrastrándose contra el suelo, como tela o papel siendo arrastrado muy lentamente. Me detuve. El sonido se detuvo. Miré alrededor. El pasillo estaba vacío. No había nadie más allí. Solo yo y esas 12 puertas cerradas. Empecé a caminar otra vez, más rápido ahora. El sonido comenzó otra vez, más fuerte esta vez. Definitivamente venía de detrás de mí, como si algo estuviera siguiéndome, arrastrándose por el suelo del pasillo. No miré hacia atrás. Cada instinto me decía que no mirara. Solo seguí caminando, acelerando mi paso. Entonces escuché la voz. No venía de ninguna dirección específica. Era como si viniera de las paredes mismas. Una voz que susurraba, tan baja que casi no podía distinguir las palabras. Pero sonaba como mi nombre, como alguien susurrando mi nombre una y otra vez. Mi corazón latía tan fuerte ahora que podía sentirlo en mi garganta. Mis manos temblaban, pero estaba casi al final del pasillo. Solo unos metros más hasta las puertas de batiente que llevaban al pabellón oeste. Entonces una de las puertas se abrió. La habitación 310. A mi derecha. La puerta se abrió lentamente, sin sonido, revelando esa oscuridad absoluta en el interior. Me congelé. No podía moverme. No podía respirar. Solo podía mirar esa puerta abierta, esa oscuridad que parecía más densa, más sustancial que cualquier oscuridad normal. Y entonces algo salió de ella. No era una persona, al menos no completamente. Tenía forma humana, más o menos. 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, pero las proporciones estaban todas equivocadas. Los brazos eran demasiado largos,
colgando casi hasta el suelo. Las piernas se doblaban en ángulos que no eran naturales. Y la cabeza estaba inclinada hacia un lado de una manera que ningún cuello humano debería permitir. No podía ver detalles. Era como una sombra tridimensional, una silueta recortada de la realidad misma. Pero podía sentir que me estaba mirando. Podía sentir su atención enfocada completamente en mí. Se quedó allí en la entrada de la habitación 310. No moviéndose, solo observando. Forcé mis piernas a moverse. Di un paso hacia atrás. Luego otro. Alejándome de esa cosa, manteniendo los ojos fijos en ella. Entonces se movió. No caminó. Se deslizó. Como si el suelo no fuera un obstáculo. Como si la gravedad no la afectara de la misma manera que me afectaba a mí. Se deslizó hacia mí, cruzando la distancia entre nosotros en segundos. Corrí. Me giré y corrí hacia las puertas de batiente, sin importarme el sonido de mis pasos, sin importarme nada excepto salir de ese pasillo. Podía escucharla detrás de mí. Ese sonido de arrastre, pero más rápido ahora. Más urgente. Llegué a las puertas y las golpeé con ambas manos, empujando con toda mi fuerza. Se abrieron y casi caí en el pabellón oeste. Me giré para cerrarlas detrás de mí. La cosa estaba justo allí, a centímetros de distancia, tan cerca que si hubiera extendido esa mano demasiado larga, habría podido tocarme. Cerré las puertas de golpe. Hubo un impacto fuerte del otro lado, como si algo hubiera golpeado el metal. Luego silencio. Me quedé allí, apoyado contra las puertas, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Mis manos todavía temblaban violentamente. Lentamente, con mucho cuidado, miré por la ventana redonda de la puerta. El pasillo 3 estaba vacío. Las luces parpadeaban como antes. Las 12 puertas estaban cerradas, incluyendo la 310. No había señal de nada inusual. Pero sabía lo que había visto. Sabía lo que había estado allí. Conseguí el expediente y se lo llevé al doctor Ramírez. No le dije nada sobre lo que había pasado. No sabría cómo explicarlo. No tenía palabras para describir lo que había visto de una manera que no me hiciera sonar completamente loco. El resto del turno pasó sin incidentes. Hice mi trabajo. Revisé pacientes. Completé mi papeleo. Actué como si todo estuviera normal. Pero no podía dejar de pensar en el pasillo 3. En esa cosa que había salido de la habitación 310. En cómo se había movido. En cómo me había mirado. Cuando mi turno terminó a las 7 de la mañana, busqué a Marta. La encontré en el vestuario, cambiándose para irse a casa. Le conté lo que había pasado. Todo, sin omitir detalles. Esperaba que pensara que estaba loco. Esperaba que se riera o que me dijera que lo había imaginado. Pero no lo hizo. Su expresión se volvió más y más seria mientras hablaba. Cuando terminé, solo asintió lentamente. Entonces me contó la historia. La historia que todos los que trabajaban en el turno de noche conocían pero que nunca compartían con los nuevos. Hace 20 años, el pasillo 3 era como cualquier otro pasillo en el hospital. Pacientes normales. Habitaciones normales. Nada inusual. Hasta la noche en que murieron todos. Fue inexplicable. 12 pacientes, todos en habitaciones diferentes, todos con condiciones diferentes, todos murieron en la misma noche. Entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Uno tras otro. Sin razón médica. Sin signos de trauma. Simplemente dejaron de vivir. Las autopsias no revelaron nada. Oficialmente, fueron muertes naturales. Coincidencia trágica. Pero las enfermeras que estaban trabajando esa noche contaron historias diferentes. Hablaron de sonidos, de sombras, de puertas que se abrían solas, de la sensación de que algo se movía por el pasillo, visitando cada habitación en secuencia. Después de esa noche, el hospital cerró el pasillo 3. Oficialmente era por renovaciones. Pero las renovaciones nunca comenzaron. El pasillo simplemente quedó allí, vacío, evitado por todos los que sabían la verdad. Y ocasionalmente, cuando alguien tenía que cruzarlo, especialmente después de las 11 de la noche, veían cosas. Sentían cosas.
Escuchaban cosas. Marta me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Luego me dijo algo que hizo que mi sangre se enfriara. Me dijo que las personas que veían lo que yo había visto, las personas que tenían un encuentro cercano en el pasillo 3, generalmente renunciaban poco después. No podían soportar volver. No podían soportar saber que esa cosa todavía estaba allí, esperando en la oscuridad. Algunos intentaban quedarse. Intentaban convencerse de que había sido su imaginación. Pero eventualmente, algo pasaba. Veían la cosa otra vez. En otros lugares. En otros pasillos. Como si una vez que la habías visto, te marcaba. Como si supiera quién eras. Y entonces tenían que irse. Por su propia cordura. Por su propia seguridad. Eso fue hace 5 días. 5 días desde que atravesé el pasillo 3. 5 días desde que vi esa cosa deslizándose hacia mí en la oscuridad. He trabajado 3 turnos desde entonces. He evitado el pasillo 3 completamente. Ni siquiera me acerco a esa sección del hospital si puedo evitarlo. Pero hay algo que Marta no me dijo. Algo que he descubierto por mi cuenta. La cosa del pasillo 3 no se queda allí. La he visto. En otros lugares. Al final de otros pasillos. En los reflejos de ventanas oscuras. De pie en las esquinas de habitaciones que pensaba que estaban vacías. Siempre a distancia. Siempre en mi visión periférica. Nunca directamente frente a mí. Pero siempre allí. Observando. Esperando. Y cada noche se acerca un poco más. Las sombras donde se esconde se vuelven menos profundas. Las distancias se acortan. Puedo sentirla cerrando la brecha entre nosotros, lenta pero inexorablemente. Anoche, mientras hacía mis rondas, la vi al final del pasillo 1. Solo de pie allí, mirándome. Cuando parpadeé, había desaparecido. Pero cuando llegué a donde había estado, el aire estaba helado. Y en el suelo había marcas. Como si algo pesado hubiera sido arrastrado. No sé qué quiere. No sé por qué me eligió. No sé qué pasará cuando finalmente me alcance. Pero sé que no puedo quedarme. Marta tenía razón. Tengo que irme. Tengo que dejar este hospital antes de que sea demasiado tarde. Mi carta de renuncia está escrita. La entregaré mañana. Solo necesito sobrevivir un turno más. Un turno más y nunca tendré que volver al Hospital General San Rafael. Nunca tendré que ver el pasillo 3 otra vez. Nunca tendré que preguntarme qué hay en esas habitaciones oscuras. Solo una noche más. Pero ahora, mientras me preparo para mi turno, mientras me pongo el uniforme y reviso mi horario, veo algo que hace que mi estómago se retuerza en un nudo apretado. Hay una nota adjunta a mi asignación de esta noche. Una nota de la supervisora. Me informa que debido a escasez de personal, tendré que hacer rondas adicionales. Y esas rondas incluyen revisiones cada hora de las habitaciones del pasillo 3. Todas las 12 habitaciones. Comenzando a las 11 en punto. Tengo que entrar en cada una. Tengo que verificar que estén vacías. Tengo que cerrar las puertas detrás de mí después de cada revisión. Solo, en la oscuridad, con esa cosa esperando allí. Miro el reloj. Son las 10:30. Solo 30 minutos hasta que mi turno comience. 30 minutos hasta que tenga que volver al pasillo 3. Y esta vez, no será solo atravesarlo. Esta vez, tendré que entrar.